hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Nuevamente les saluda con gusto su amigo del Rincón del Disidente. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante importante, un tema muy bonito que a mí en lo particular me agrada demasiado. Y pues quiero decirles acerca de que sí, más que nada, iniciar con una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Han escuchado ustedes aquella frase que dice que la grandeza de un hombre no radica de los pies a la cabeza, sino de su cabeza hacia el cielo? Y es que precisamente a propósito de grandes personajes de la historia en su momento que han existido, pero que físicamente en persona eran tan pequeñitos o eran tan bajos de estatura, no pensarías tú que en algún momento te fueses a imaginar que personajes tan bajitos, tan chaparritos como diríamos nosotros los mexicanos, hubiesen llegado a ser grandes personas que estuvieron a punto o que cambiaron en su momento y en su tiempo la vida pública, política y demás de cada uno de sus países en donde estos existieron, y no solamente en sus países sino a nivel mundial. Cambiaron la forma de ver el mundo, ¿no? Bien, vamos a empezar pues justamente con un personaje mexicano para todo el público que nos ve en este país, un personaje que se llama Benito Juárez García. Fue presidente de la República Mexicana durante la era de la Reforma en México, la constitución que emanada pues de las leyes de reforma que las promulgó precisamente este señor presidente, el cual pues fue un personaje que marcó un antes y un después de él, marcó la segunda transformación de México, muy importante, o la segunda gran revolución. Recordar que el primer gran movimiento político y civil, si se le puede llamar así, fue precisamente la independencia, llevada a cabo por el cura Miguel Hidalgo. Y posteriormente la reforma que precisamente la encabezó este personaje del que estamos hablando, Benito Juárez García. Su grandeza radica precisamente en su pequeñez, en su estrechez física, pues apenas y medía, ¿sabían ustedes?, 1,45 de estatura. 1,45, así como lo oyen. Era un personaje tan bajito, pero tan bajito que no te imaginarías que siendo tan bajito, chaparrito, gordito y así, pues hubiese llegado a impactar de una manera pues tan polémica, tan significativa la vida pública del país, ¿sí? Pues así, don Benito Juárez García medía tan solo 1,45. Posteriormente, cuando viene la revolución, la gran revolución mexicana que pues da inicio el 20 de noviembre de 1910, pues encabezada ahora por otro personaje célebre, ilustre, cuya curiosidad, cuyo dato importante es precisamente también su tamaño, su talla, su estatura tan pequeña. Apenas y medía, estamos hablando precisamente de Francisco I. Madero, ese apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Sí, señores, el líder de esa revolución mexicana tan famosa, que acaba de pasar recientemente la celebración con el desfile cívico, ¿no?, militar y así, y académico. Medía 1,55 de estatura. 1,55 de estatura. Apenas y 7 centímetros más que el presidente ya extinto para su tiempo, Benito Juárez. 1,55 de estatura. Pueden ustedes imaginarlo. Se contaba o se decía que cuando venía entrando, semanas antes de la decena trágica, a la Ciudad de México a caballo, sus opositores, los opositores a su gobierno y a su movimiento, se burlaban de él haciéndole cartones, dibujos animados, en donde lo postraban, pues, lo plasmaban en un caballo tan chiquitito él, casi que le ponían un pony, ¿no?, para que estuviera más de acuerdo con su estatura. Y se veía hasta cierto punto grotesco, gracioso. Hay una foto en donde sus piecitos pues tan cortitos. Bueno, pues es una de las datos curiosos pues de este tipo de personajes. Se decía también que Francisco Madero fue un presidente bastante místico, bastante creyente de la cuestión esotérica. Se cuenta una historia muy famosa de él que decía que tenía un hermanito que había fallecido muy niño y el cual pues ya cuando Francisco de Madero iba creciendo, este niño le habría dicho en sueños, él mismo lo contó, lo contaría para una historia narrada en uno de los libros biográficos y autobiográficos, contaba que este hermanito, este niño, en su aparición fantasmal, en sus sueños, le decía, le indicaba que iba a ser presidente, que iba a ser un personaje importante de la vida pública del país. ¿Verdad o mentira, ficción? Se lo habrá inventado, pero la verdad es que Francisco I. Madero llegó a ser presidente de la República y llegó a ser uno de los más importantes y de los más reconocidos. También su muerte fue algo bastante trágico, incluso por eso el nombre, la decena trágica, ¿no?, que derivó precisamente en su asesinato. Y de ahí nos vamos con otro personaje de la historia ya más internacional, Napoleón Bonaparte, el conquistador, ese general militar francés, de origen francés, sí, Napoleón Bonaparte, estuvo a nada de conquistar toda Europa. Y si conquistaba Europa, conquistaba todo el mundo posteriormente, decían. Era un gran conquistador y un gran estratega militar. Tan solo 1,68 de estatura.
tan solo 1,68 de estatura, no llegaba ni al 1,70, pero bueno, que va de 1,45, ¿no? Del presidente Juárez, 1,55 del presidente Francisco I. Madero a 1,68, pues sí, ya es un gran salto, casi casi la estatura de Messi, que mide 1,69. Bien, 1,68 de estatura. Por eso dicen que él fue el que dijo precisamente esta frase del inicio del programa, en que la grandeza de un hombre no radica en su estatura o de los pies a la cabeza, ¿no? Sino de la cabeza hacia el cielo, ¿no? ¿Qué tanto son sus sueños, sus aspiraciones, sus metas y demás? Se contaba que él en alguna ocasión no dormía de tanto que estaba pensando qué estrategias iba a utilizar para conquistar, para así, ¿no? Con respecto a su ejército y el comando del mismo, que no dormía. Con solo 10, 15 minutos que se acostaba, dejaba su caballo ahí al pie de un árbol a la sombra, 10, 15 minutos bien dormiditos, se levantaba y con eso tenía suficiente energía para seguir dándole, ¿no? Sí, posteriormente sí, llegó a dormir 2, 3, 4 horas, pero cuando estaban en sus momentos álgidos las batallas, las estrategias militares, etc., con 10 o 15 minutos tenía suficiente Napoleón Bonaparte para continuar con sus estrategias y la implantación de estas, ¿no? Todas militares. Hasta aquí, señores. Hasta aquí. Muy buenas noches para todos. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video podcast, compartirlo con sus amigos y demás. Y nos estamos viendo. Esto fue su programa El Rincón del Disidente y muchas, pero muchas gracias. Buenas noches.